Bienvenidos a EndoTips. Hoy vamos a hablar de los agonistas del receptor del GLP-1 en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Extraordinarios medicamentos para tratar la diabetes que han revolucionado completamente el manejo de estos pacientes, con un concepto con beneficios más allá de la glucosa que hoy está tan de moda, los cuales han demostrado protección cardiovascular y renal y que se están rápidamente extendiendo su uso hacia campos inesperados como el hígado graso, enfermedad de Alzheimer y muchos otros campos más. Los agonistas del receptor de GLP-1 han tenido una evolución impresionante en los últimos años. Desde el primero en el 2006, cuando nace el exenatida de la saliva del monstruo de Gila, hasta poder tener la tecnología de tener el primer GLP-1 oral, un sueño que quizá muchos pensaron que no se iba a lograr a través del famoso semaglutida oral. En 15 años hemos visto un recorrido tremendamente impresionante, quizá nunca antes visto en la historia de los fármacos para diabetes. Bienvenidos a este video. Hablaremos de dónde usarlo, cómo usarlo, por qué usarlo y en quién usarlo. Espero les guste. Los GLP-1 impactan el tratamiento de la diabetes de una manera impresionante porque por primera vez tenemos fármacos que actuaban en más de un solo sitio. Y no solamente era la acción sobre la célula beta que estimulaba la secreción de insulina de una manera dependiente de glucosa, sino que al mismo tiempo estimulaba la célula alfa para inhibir la secreción de glucagón. Había un efecto sobre hígado en la reducción de la producción hepática de glucosa al inhibir la secreción de glucagón también. Y el efecto que marcó su rumbo en el sentido de promover saciedad a través de receptores en el hipotálamo y con ello reducción del apetito, y el efecto sobre el estómago en retardar el vaciamiento gástrico. Y con esto, sus tres principales características eran no solamente la eficacia, sino una baja tasa de hipoglucemia, una reducción de peso y con el tiempo el advenimiento de la terapia con GLP-1 apoyó esta nueva tendencia, este nuevo concepto de beneficios más allá de la glucosa en esta nueva era del tratamiento de la protección cardiorrenovascular, hoy tan de moda en el manejo de la diabetes tipo 2. Un grupo de fármacos que además podían actuar sobre 6 de los 8 defectos fisiopatológicos de la diabetes. Este es el desarrollo vertiginoso, increíble en innovación y tecnología que han tenido los agonistas del receptor de GLP-1. Exenatida en 2005, el primer GLP-1 disponible, extraído de la saliva del monstruo de Gila, derivado del Exendin 4, de aplicación 2 veces al día. 5 años después, liraglutida, el primer GLP-1 de origen ya prácticamente una homología del 87-90% del GLP-1 nativo, de aplicación una sola vez al día y que prácticamente fue el primero en usarse más ampliamente en el mundo, con grandes cambios en muchas cosas que tienen que ver con beneficios más allá de la glucosa, pero prácticamente al mismo tiempo viene el gran cambio innovador, el avance hacia la adherencia terapéutica, un sueño hecho realidad, el primer GLP-1 semanal, que fue el mismo exenatide LAR, de aplicación una vez al día, que sale apoyado en los estudios Duration en el 2012, con el inconveniente de un aparato de aplicación que requería una cierta situación que le dificultaba mucho al paciente lograrlo hacer como quisiera. Tuvo problemas, digamos, de poder hacerlo fácilmente. Situación que se vence después con el siguiente semanal y lo comentaré ahorita. Lixisenatide nace en 2013 con un enfoque en glucosa postprandial no tan potente para bajar la hemoglobina glucosilada. Viene después albiglutida, que no fue comercializado por GlaxoSmithKline, que fue quien lo desarrolló, a pesar de tener estudios de beneficio cardiovascular.
viene el gran cambio del primer GLP-1 que empieza a volverse incluso el primer inyectable en diabetes, compitiéndole muy bien a la insulina basal en pacientes con glucosilada no muy alta. Dulaglutida, cuyo nombre comercial es Trulicity, innova por completo al tener un dispositivo de fácil aplicación, un dispositivo donde se le quitaba simplemente un seguro, el paciente lo pegaba en su abdomen, aplicaba este botón verde, ni siquiera veía la aguja, y eso fue un hitazo en adherencia terapéutica, también con estudios de protección cardiovascular y excelente reducción de hemoglobina glucosilada. Poco tiempo después sale semaglutida, y semaglutida tiene estudios head-to-head que supera en una dosis mayor a Dula en eficacia y en reducción de peso. Tiene que irse, con el inconveniente quizá de que tiene que irse dosificando cada ciertas semanas. Hablaré un poco más profundamente de esto después, pero la innovación de semaglutida también es que se convierte en el primer GLP-1 oral, y esto es un enorme avance en la tecnología en este tipo de fármacos que nunca hubiéramos imaginado que podían estas grandes moléculas peptídicas tomarse por vía oral. Ha sido impresionante, repito, el avance y la innovación en tan solo 15 años de la saliva de una lagartija hacia una tecnología que permite un GLP-1 oral. Los GLP-1 son distintos en estructura, en tamaño, en tiempo de administración, en la vía en que es administrada, y también lo es en eficacia. No son tan parejos como parecían. Ustedes pueden ver aquí cómo hay diferencias en homologías entre el exenatide, que tenía solo 53%, lixisenatide, y después liraglutida, casi 100%, semaglutida, dulaglutida. Algunas tienen unas grandes moléculas de albúmina, otras se les insertan cadenas de ácido graso, en otras tienen incluso una IgG, pero lo más importante es que varían en el origen, como ya mencioné. Algunas son derivados de lexendina, otros son derivados prácticamente de GLP-1 humano. También se diferencian en la aplicación. 2 veces al día es exenatida con lixisenatida, 1 vez al día liraglutida, y luego vienen los semanales, como son exenatida LAR, dulaglutida y semaglutida. Y viene ya de manera muy avanzada los estudios a través del sistema del grupo de estudios que se llaman SURPASS, donde tirzepatide será el más nuevo de este grupo. La administración, ya habíamos dicho, subcutánea de la mayoría de ellos, solamente la semaglutida que ya desarrolló tecnología oral. Hay diferencias, como pueden ver también, en la capacidad reductora de hemoglobina glucosilada, que si bien realmente todos son bastante eficaces, en algunos estudios destaca la potencia de semaglutida, en otros de dulaglutida sobre los otros. Liraglutida en dosis de 3 miligramos ya se ha ido hacia el campo de la obesidad, y están corriendo estudios con semaglutida, que ya demostró también tener un extraordinario efecto sobre el peso. ¿En quién debe utilizarse? Evidentemente, pacientes que requieran control metabólico, cualquiera que esté fuera de meta de control, se combina con lo que quiera. Como terapia, incluso hay algunas personas que lo han usado como monoterapia. Si lo quieren es aplicarse 1 vez a la semana para tener un buen control de peso, no tener mucho apetito y tener beneficios, repito, más allá de la glucosa. Como terapia triple, todos han sido probados en diferentes combinaciones. En combinación con insulina es todo un paso novedoso. Al principio por separado, administrando una insulina basal y el GLP-1 semanal. Hoy existe la posibilidad de en una misma jeringa tener combinaciones de insulina basal con GLP-1, lo mencionaré también más adelante. Pacientes particularmente que tengan historia de enfermedad cardiovascular o renal, repito, sobre todo que tengan sobrepeso y obesidad. Es particularmente útil entonces en pacientes que requieran bajar de peso, que tengan mucho apetito, que sientan que no se llenan y requieren saciedad, o pacientes que tengan problemas de adherencia a medicamento. Y esto lo pueden ver muy bien en las guías de la ADA desde hace un par de años, sobre todo el año pasado y este año, donde claramente dejan bien señalado el tipo de pacientes y las combinaciones con las que pueden ustedes utilizarlo de manera ideal. Es muy potente,
si lo usan, por ejemplo, con un SGLT2 y metformina en cuanto a eficacia, reducción de peso, protección cardiovascular y protección renal. Una pregunta que se hace mucha gente y que parece contestada es que no se debe usar en combinación con un DPP4 debido a que ambos aumentan el GLP-1 y que no se tendría razón de ser si ya se logra un gran aumento del GLP-1 con un agonista receptor de GLP-1, ¿para qué usar un DPP4? Sin embargo, yo les presento este pequeño trabajo en el cual, por cierto, soy el autor principal, en el cual, bueno, se mejoró, se vio en un estudio que tenían sitagliptina que era mejor agregarles un GLP-1 que switcharlos y quitar cita sobre este, pero en realidad la postura es realmente de no combinarlos, no tendría ningún sentido y mejor utilizar ese dinero en comprar un GLP-1, por ejemplo, metformina o quizá pioglitazona, que son mucho más baratos por ser medicamentos ya genéricos. ¿En quién usar? Bueno, evidentemente por sus efectos secundarios. Si un paciente tiene enfermedad acidopéptica muy sintomática, no es un candidato ideal para usarlo, va a tener mucho problema, paciente que tenga mala absorción intestinal y particularmente aquel paciente que acaba de cursar recientemente con una pancreatitis, aquel paciente quizá también en algunos estudios, por ejemplo con DULA, con LIRA, pacientes que tengan enfermedad vesicular activa, que han estado haciendo cálculos, enfermedades digamos repetitivas de cálculos dolorosos, parece ser que aumenta esta situación, y si tienen cáncer medular de tiroides, evidentemente está absolutamente contraindicado. Bien amigos, sin duda los agonistas del receptor de GLP-1 son un extraordinario grupo de fármacos que deberían ser utilizados mucho más. Ningún médico que entienda de diabetes le queda ninguna duda que es el fármaco ideal para tratar al paciente con diabetes. Prácticamente, y sobre todo si lo combinan con metformina y un SGLT2, estarían trabajando sobre los 8 defectos fisiopatológicos de la diabetes, incluida la que tiene que ver con el apetito, con la saciedad. El problema por el que no se usan es muy fácil, no son los efectos secundarios, es el costo. Es difícil que un paciente se adhiera a medicamentos tan caros, pero bueno, nuestro trabajo es saber qué se debe de usar y particularmente creo que la combinación en la misma jeringa con insulina es todo un nuevo rumbo que también tendremos que usar más y que le dedicaré un video muy próximamente. Bien amigos, como hemos visto, los agonistas del receptor de GLP-1 serían sin duda el fármaco ideal para usar en el manejo de la diabetes. Muy potentes para bajar la hemoglobina glucosilada, logrando gran adherencia a través de su administración semanal y ahora hasta oral, con beneficios de protección cardiovascular, renal y pronto demostrará beneficio hepático y quizá a nivel cerebral. Espero realmente que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva para su vida diaria. Gracias por estar en EndoTips. Síganse cuidando. Hasta pronto.